Interactive Brokers, resultados del tercer trimestre del año 2022. ¿Merece la pena comprar las acciones de Interactive Brokers? ¿Está mi dinero seguro en Interactive Brokers? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, Interactive Brokers es mi broker principal y la realidad es que estoy realmente contento de ser cliente de Interactive Brokers. A la hora de invertir en acciones, creo que muchas veces hay que dar una vuelta si merece la pena invertir en aquellos productos o en aquellas empresas que realmente te gustan y te apasionan. ¿Y por qué no? Lo pensaba y digo, ostras, ¿y por qué no voy a analizar un poquito más Interactive Brokers y ver qué cosas tienen, qué pros, qué contras, etcétera, ¿no? Entonces, el análisis de este vídeo tiene como dos objetivos, ¿no? Primero, y yo creo que es el más importante, es saber dónde está mi dinero. Es decir, quiero saber dónde ganan dinero y creo que es bueno saberlo para mí dejarme tranquilo. No me gusta estar en empresas que no ganen dinero, eso lo tengo muy claro. Y lo segundo, ¿por qué no? ¿Podría ser Interactive Brokers una buena inversión al futuro? Actualmente, antes de nada, os digo que no tengo acciones en Interactive Brokers, pero ¿por qué no? Podría ser en un futuro que digamos que lo tuviera. Lo dicho, no es una recomendación de compra, no es una opinión generalizada ni mucho menos, es mi opinión personal y cada uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para ver si le merece la pena comprar o no comprar acciones de Interactive Brokers o, como no, tener o no tener el dinero en Interactive Brokers. Pero bueno, os dejo con el vídeo. Bueno, lo dicho, ¿no? La pregunta, ¿merece la pena comprar sus acciones, etcétera? Antes de llegar a todo esto, lo que había pensado en el vídeo es hablar un poquito de las magnitudes de Interactive Brokers y para ello he utilizado alguna presentación que tenía, he cogido las slides que me parecieran más interesantes y luego al final del vídeo analizaremos los resultados del tercer trimestre, ¿no? Entonces, lo primero que habría que saber es que realmente Interactive Brokers es una empresa que cotiza en bolsa, pero la mayor parte, digamos, de las acciones pertenecen a la dirección o a sus afiliados. En este caso, habría que hablar, cómo no, del gerente o el fundador de Interactive Brokers, que no es nada más y nada menos que Thomas Peterffy, ¿no? Es realmente el alma mater de Interactive Brokers y yo creo que muchas de sus opiniones y sus comentarios yo creo que tenemos muy de acuerdo, ¿no? Por otro lado, pensar, si nos damos cuenta, fijaros la cantidad, digamos, de acciones que estarían cotizando en el mercado realmente, que son, pues yo creo que son bastante pocos, ¿no? Como cosas a destacar, que al final habría 113 billones de dólares en total, digamos, de acciones que estarían, digamos, controlando, ¿no? De capital, actualmente tendrían 10,6 billones, todo que no tendrían ningún tipo de deuda para hacer frente a todas sus regulaciones, a todas sus necesidades, etcétera. Es decir, que desde el punto de vista de inversor y dejar el dinero en Interactive Brokers nos puede dejar tranquilos. Y luego otra de las cosas que yo veo bastante claras es, fijaros, cómo el equity, digamos, ha ido subiendo en los últimos años, desde 6,4 hasta 10,2. ¿Qué significa? Que realmente es una empresa que no estaría repartiendo una cantidad de dividendos brutal, reparte un poquito de dividendos, pero es muy poco, y sobre todo está guardando el dinero para ser realmente más fuerte y que de esa manera pues otros inversores decidan que Interactive Brokers sea su broker, digamos, de referencia. Un poquito su historia, cómo nace en el año, digamos, 87 y cómo Peterffy pues compra un asiento en la sala de trading de Amex y poco a poco pues han ido pasando diferentes años hasta llegar actualmente hasta ahora. Es decir, que estamos hablando de una empresa con muchos años de historia y una de las pegas igual que le daría es que el señor Peterffy sería realmente ese alma mater. Entonces la gran duda es qué va a pasar cuando Peterffy pues no esté dentro de, digamos, de la dirección, ¿no? Estamos hablando de 4 décadas, sobre todo de desarrollo y automatización de plataformas, ¿no? Yo creo que esto es una de las partes que más me gusta, es decir, que sobre todo es un broker que sobre todo invierte claramente en optimización de desarrollos y invierte de manera clara en no tener una cantidad de personal brutal, ¿no? Con todo, ¿qué es lo que consigue ser? Pues un broker lower cost, digamos, de bajo coste, y con eso pues yo creo que es una parte, digamos, importante a la hora de decir, estamos hablando de un broker low cost. Lo dicho anteriormente, ¿no?
son sobre todo, usan sobre todo la automatización, que es la parte esencial. Si tú realmente quieres ofrecer un producto muy barato, no te queda otra razón que automatizar. Y yo creo que Interactive Brokers hoy por hoy sería uno de los líderes claramente en esa automatización, ¿no? Productos que tienen, pues tendrían lo que vemos aquí, ¿no? Acciones, bonos, ETFs, fondos mutuos, que serían los fondos de inversión que tenemos en España, futuros, opciones, monedas, divisas, commodities, que sería todo relacionado como el petróleo, el oro, etcétera. Y como no, empieza a tener desde hace relativamente poco también criptos, ¿no? Hablaríamos de 150 mercados en 34 países y 27 monedas, ¿no? Que yo creo que es una referencia bastante clara de cómo lo están, digamos, haciendo hoy por hoy Interactive Brokers. Más datos, sobre todo sus pros, ¿no? Estaríamos hablando de una plataforma en la que invierten una cantidad de dinero bastante importante. También intentan buscar que sea la plataforma que tiene los precios de ejecución, digamos, más baratos o que tenga los precios de ejecución más bestias. Y como no, lo que antes hemos dicho, 34 países, 27 monedas, 150 centros, es decir, que intentan unificar la mayor cantidad posible de monedas, divisas y centros, ¿no? Y luego, lo dicho, ¿no? También que estamos hablando de un mercado de un broker que tiene unos márgenes muy pequeños y que ofrece unos precios muy interesantes desde el punto de vista de préstamos si necesitas algún tipo de dinero para la hora de ponerte corto en acciones o necesitas comprar alguna acción además, etcétera. Por no hablar que también que es, digamos, un broker que nos daría una cantidad determinada de dinero por el no uso, digamos, de nuestro dinero. Más cosas. Sobre todo, es uno de los brokers más baratos, digamos, de la industria, ¿vale? Es decir, que tiene unos de los menores costes de toda la industria. Y aquí, por ejemplo, podemos ver un gráfico que me ha parecido bastante impresionante, ¿no? Fijaros cómo en la parte roja tendríamos lo que serían los gastos, ¿vale? Luego serían los fijos, la parte, digamos, azul tendríamos los variables y por otro lado tendríamos en la parte, digamos, verde, serían los beneficios. Fijaros, ya empezamos a ver uno de los datos que me ha parecido brutal, ¿no? A pesar de que cobre unas cantidades muy pequeñas, estamos hablando que es una empresa que lleva a beneficios un pedazo o una parte impresionante, es decir, que de cada 100 euros que pueda facturar Interactive Brokers, que 67 se lo lleven a beneficio antes de impuesto, me ha parecido una auténtica barbaridad. Entonces ya nos están diciendo, decir, ostras, que estos tienen márgenes, es decir, que no es que estemos hablando de un broker que no tenga márgenes y que ante cualquier problema pueda tener grandes problemas o pueda tener grandes pérdidas, ¿no? Realmente es un negocio que, por lo que veo, ganan mucho dinero y llevan mucho margen, digamos, de beneficios, ¿no? Más datos, ellos continúan intentando ser el broker con más lower cost, y una de las cosas que me pareció un poco curiosa, ¿no? Que de repente empezaron a hablar mucho en una presentación de cuáles son los márgenes que estarían, digamos, trabajando con la competencia, ¿no? Entonces hacían la competencia sobre todo Interactive Brokers con eTrade, con Fidelity, con Swap o con Ameritrade, ¿no? Entonces, ¿cuánto costaría si pides 25.000, 300.000, 1,5 millones o 3,5 millones de euros, ¿no? Entonces, una de las cosas que me pareció interesante es que en la variable 3,5 millones de euros solo podrían, digamos, pegarse con Fidelity, y estaríamos hablando de prácticamente el doble que estarían cobrando Fidelity respecto a Interactive Brokers, y en el resto, digamos, pues estaríamos viendo cómo realmente son unos márgenes, son los más baratos, ¿no? Entonces esto te quiere decir, nos quiere indicar que realmente juegan con los márgenes, pues yo creo, pequeños dentro de los préstamos, dentro de los préstamos que ofrecen a cada uno de los clientes, ¿no? También datos, ¿no? Hace una comparación con otros brokers en los que se pueden ver un poco el margen con el que tienen, ¿no? El 67% que hablamos de Interactive Brokers, y luego aparecen otros datos como Robinhood, pues que realmente estamos hablando que pierde dinero, Bill.com o otros grandes del mundo, como pueden ser Goldman Sachs con un 46%, Charles Schwab con un 42% o la JP Morgan Chase con un 49%. Es decir, que si comparamos los márgenes con los que trabaja Interactive Brokers respecto a los márgenes con los que puede estar trabajando
otros grandes líderes del mercado. Realmente estamos hablando de una empresa que tiene unos márgenes pues realmente importantes, ¿no? Dentro de todo ello, ¿no? Aquí nos haría unas comparaciones con diferentes posibles competencias desde el punto de vista de mercados financieros, las fintechs o Interactive Brokers, sus pros, sus contras, como tiene y por qué pueden realmente competir contra los servicios financieros o con las fintechs, que yo creo que es una de las grandes dudas que podía tener, a ver si les podían realmente quitar mucha parte de esa cuota de mercado o no, pero yo sinceramente no me parece que le van a quitar tanta cuota de mercado, ni mucho menos, ¿no? El tema de cómo han ido sus crecimientos en los últimos años. Fijaros el tema de crecimientos de cuentas, de apenas 500.000 cuentas que tenían abiertas en el año 2017 a cerca de los 2 millones. Fijaros qué barbaridad. O, por ejemplo, también la cantidad de equity de los clientes, como ha ido aumentando también de una manera potentes. La cantidad de DARTs, los DARTs es lo que llama Interactive Brokers, que serían las operaciones, digamos, cerradas, es decir, esas compras-ventas, y también los préstamos de margen, como habrían ido aumentando en los últimos años, ¿no? Otro de los datos que yo creo que había que destacar, como desde el año 2017, este margen, digamos, este margen que habría tenido operaciones, pues habría estado pululando un poquito por debajo del 50 hasta cerca del 70%, es decir, que los ingresos son realmente predecibles, es decir, que lo que facturen hay un porcentaje muy elevado que lo acaban llevando, digamos, a beneficios. Entonces es algo que me ha parecido pues realmente bueno. Ojalá todas las empresas que estaríamos invirtiendo llevaran estos márgenes de beneficio, que son una auténtica barbaridad, ¿no? Luego, clientes, ¿cómo lo tienen, ¿no? La parte, digamos, de los clientes o las cuentas, ¿no? Lo primero, la mayor parte de los clientes son individuales, hasta ahí es algo lógico, y luego lo dividirían en diferentes niveles de clientes individuales, los hedge funds, los grupos propietarios de trading, los advisors financials y los brokers de introducción, digamos, ¿no? Son sobre todo brokers en los que tiene una serie de acuerdos realizados, digamos, Interactive Brokers. Como vemos, los individuales es la mayor parte, digamos, de ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que coincide? Que desde el punto de vista de equity o desde el punto de vista de comisiones, pues realmente no son aquellos clientes, digamos, tan rentables, ni mucho menos. Por ejemplo, fijaros cómo los hedge funds, estaríamos hablando que solo sería alrededor del 1%, digamos, de las cuentas, pero generarían el 8% de las comisiones, es decir, que por cada cliente que tenemos, digamos, de hedge funds es un cliente que se gana mucho y también tendrían pues bastante equity, es decir, que son realmente uno de los clientes que yo creo que son los interesantes a los que se intenta dirigir Interactive Brokers, ¿no? Es decir, que estamos hablando desde un punto de vista de un cliente, por ejemplo, que no quiera comprar acciones de Interactive Brokers. ¿Merece la pena estar en Interactive Brokers? Sí. ¿Por qué? Porque no solo hay particulares, estamos hablando que hay muchos grandes inversores que utilizan Interactive Brokers como su broker de referencia. Y eso yo creo que es un parte, digamos, importante, ¿no? Más datos, ¿cómo se dividirían estas comisiones, digamos, de las cuentas? Fijaros, Estados Unidos tendría el 32%, Europa 29%, Asia-Pacífico 39%, es decir, que estaría bastante diversificado de la fuente de las cuentas, pero si vemos desde el punto de vista de las comisiones, esto cambia, ¿no? Siendo Estados Unidos donde realmente obtiene la mayor parte de los beneficios, con un 50%, y por otro lado tendríamos Asia y Pacífico con un 31%, digamos, de las comisiones, ¿no? Es decir, que sí, que desde un punto de vista de cuentas estaría más o menos diversificado, pero las comisiones vienen realmente, sobre todo de Estados Unidos y de Asia-Pacífico, siendo Europa una zona que no está mal, pero realmente aquí no es donde le vienen la mayor parte de los beneficios, ni mucho menos, ¿no? Ahora iríamos un poquito para ver los resultados del trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Sobre todo he cogido los datos que los han presentado, que los presentaron, digamos, el 18 de octubre, es decir, ayer, y sobre todo he resaltado los que yo he considerado que eran interesantes desde el punto de vista. Entonces he hecho como dos cosas. Por un lado, he visto los resultados que han presentado Interactive Brokers sacados de su web, y luego lo que he hecho es, digamos, leer el transcript. El transcript sería como las preguntas y respuestas, un poco la presentación de resultados que ha hecho Interactive Brokers,
y de ahí sacar cosas que me ha parecido, digamos, interesante. Como todo, para mí puede ser interesante unas cosas, para otro pueden ser otras, pero bueno, sin más, a ver qué os parece y como no, los comentarios estarían para ello, ¿no? Primero, las comisiones, ¿no? Han conseguido crecimiento de comisiones de un 3% hasta 300 millones de, digamos, de dólares. Luego aparecería algo que me ha dejado sorprendido, ¿no? Que no me lo esperaba, ¿no? Y es el Net Interest Income, ¿no? Serían, digamos, como la diferencia que han ganado de intereses en este periodo, que ha crecido nada más y nada menos que un 73%, es decir, que sería 473 millones, digamos, de dólares. Entonces, esto es la primera cosa que me ha quedado con duda, ¿no? Y he empezado a decir, ostras, ¿de qué estamos hablando con Interactive Brokers? ¿De a qué se dedica? ¿Cuál es realmente su negocio, no? Yo pensaba que realmente su negocio era ser un broker y que sobre todo ganaría el dinero del brokeraje, digamos, pero cuando te encuentras que sobre todo ha ganado más dinero desde el punto de vista de la diferencia de intereses, realmente estamos hablando de un broker que eso es su parte o su gran parte del negocio en la actualidad, ¿no? Entonces ha sido un poquito como, espera, wait, ¿qué me estás diciendo? Que esta es la parte importante del negocio y no, digamos, me lo esperaba, ¿no? Pero bueno, me ha parecido, digamos, importante, ¿no? Y luego también un poquito el tema de Total Equity, cómo seguían creciendo desde el punto de vista, digamos, de equity, es decir, que realmente el capital que va teniendo Interactive Brokers pues sigue, digamos, aumentando, ¿no? Datos que me han parecido curiosos, crecimiento de clientes nada más y nada menos que un 31% y ha superado la barrera de 2 millones de clientes que utilizan Interactive Brokers como operador. La cantidad o el volumen que tendrían de equity habría caído un 19%. Esto tiene su lógica desde un punto de vista de que la cantidad, digamos, la bolsa ha caído pues en este tiempo, pues alrededor de, podemos decir, un 30%, si hacemos una comparación con todos los valores. Entonces es normal que en cierta manera también haya bajado el equity y el crecimiento de los clientes nuevos no ha compensado ese decrecimiento del equity. Entonces aquí hay como un par de preguntas que me haría. Primero, ¿la calidad de estos nuevos clientes es buena o es mala? Porque tiene pinta que son nuevos clientes, pero no son tan guays o tan buenos como los clientes que tiene, digamos, históricos, ¿no? Y esa es una de las preguntas o las dudas que tendría, ¿no? El tema de DARTs, que es la cantidad, digamos, de operaciones que se han producido, que también ha disminuido, es decir, que ya no solo es que cambia el número, el equity que tienen nuestros clientes, sino baja el número de operaciones. Esto es normal, ¿por qué? Porque en el momento en el que, digamos, las acciones bajan, hay mucha persona que está realmente pillada y decide no vender, o nuevos clientes que deciden directamente no vender para evitar problemas, ¿no? Pero es algo que esto más o menos lo esperaba y pensaba que los números realmente podían ser relativamente malos, esto me lo esperaba, pero claro, todo me cambia cuando hemos encontrado esto, ¿no? Lo de los intereses, que no me lo esperaba, de verdad, sinceramente no me lo esperaba, y hace que cambie mi perspectiva de realmente lo que es Interactive Brokers desde el punto de vista de un posible, ¿por qué no?, accionista, digamos, de Interactive Brokers. Si vemos, digamos, los resultados y podemos verlos, yo creo, trimestre contra trimestre, ¿no? Yo creo que es una parte, digamos, importante. Las comisiones, fijaros, pues más o menos son parecidas. Y sobre todo lo que ha cambiado es el tema de intereses. Fijaros, más que ha doblado, ¿no? También es cierto que han aumentado, digamos, el tema de, digamos, de gastos. ¿Por qué? Porque al final tú también vas a tener que pagar, digamos, más intereses tanto por el dinero que estás utilizando. Para los que no sepáis, digamos, Interactive Brokers remunera todos los saldos que tengamos a partir de 10.000 euros, 10.000 dólares, etcétera. Y estos beneficios vienen de por aquí, de este dinero que remunera y, como no, de ese diferencial que está cobrando a aquellas personas que necesitan el dinero, y si acaso tiene más dinero del que puedan, digamos, necesitar, pues nos encontraríamos en cierta manera pues que utilizaría ese dinero y lo tendría pues en letras a muy corto plazo o lo tendría en repos, etcétera, ¿no? En los resultados incluso hablaba que normalmente el dinero no lo tienen más de 30 días, es decir, que tampoco es que, digas, hagan unas inversiones de ahora voy a tenerlo a 2 años y como tengan algún problema, pues tendrían más que un problema, ¿no?
Otro de los datos que podría ser que no sean tan guays, ¿no? Es cómo, digamos, han aumentado los gastos, es decir, de 230 han aumentado a 267 y sobre todo se ve que aumentan claramente en la partida, digamos, de empleados, ¿no? Es decir, que es en cierta manera normal que aumente el número de empleados, pero también se han aumentado los sueldos a la medida que hay, digamos, inflación, ¿no? Con todo, estaríamos hablando que habría acabado el año, tendría un beneficio de 0,98 en el trimestre contra 0,44, es decir, un pedazo de beneficio respecto al año anterior, y este año llevaría un beneficio de 2,45 dólares en los primeros 9 meses. Muy parecido, un poquito por debajo de lo que llevaría, digamos, este año, ¿no? Aquellos que quieran ver pueden echar un vistazo a trimestres anteriores para ver dónde ha sido, digamos, el posible problema, ¿no? Dentro de, digamos, de todo. Luego, desde el punto de vista, digamos, que veo de grandes diferencias, sería intentar analizar por qué ha pasado, ¿no? Ese trimestre que hayamos podido tener, digamos, ese problema. Bien, lo que antes comentaba, ¿no? Cómo son, digamos, la propiedad de Interactive Brokers y también si estarían aumentando el número de acciones, es decir, si estarían creando incentivos a los accionistas, ¿no? Lo primero, fijaros que habrían aumentado tan solo un 0,32% el número de acciones, es decir, que habrían pasado de 418 millones a 419 millones, estaríamos hablando de un crecimiento de un 0,32% en el tema de nuevas acciones para, sobre todo, compensar a la dirección. Es decir, que no estaría habiendo una dilución importante a los accionistas y entra dentro de lo normal que se den una serie de, digamos, de acciones. Y luego lo que alguna vez hemos hablado, ¿no? Por un lado, cómo cada vez más va aumentando el número de acciones o free float que va a tener, digamos, Interactive Brokers, y sobre todo Thomas Peter Fay y su familia, pues poco a poco irían vendiendo, digamos, propiedad que tienen. Es un objetivo que lleva mucho tiempo declarado por parte de Thomas, quiere dar liquidez, digamos, al mercado, y esto es algo, yo creo que es negativo, porque al final tener a alguien que va a ir vendiendo acciones y que lo hace de manera constante y lo lleva haciendo bastantes años, pues es un poco un desincentivo a que no nos vamos a encontrar con un valor que va a multiplicar por 2 o por 3, porque yo creo que no sería tan claro. Puede ser un valor que crezca, que tenemos a alguien de referencia como puede ser Thomas Peter Fay, y yo creo que puede ser un valor interesante, pero no lo veo tan claro para ese doblar o triplicar si alguno de vosotros pues piensa que puede ser una opción, ¿no? Más datos, lo que me parecía, digamos, también interesante, cómo habrían sido este tema de, digamos, que me habían dejado bastante impresionado, ¿no? Sería, por un lado, cuánto es lo que gana de comisión por cada, digamos, orden comisionable, ¿vale? Es decir, que habría tenido, y cómo nos habríamos encontrado que habría aumentado un 20% hasta 2,96 dólares, es decir, que podría haber dudas si esto ha habido un aumento de precios o no, que habría que dar una vuelta. Y luego unas cosas que me ha dejado pues bastante flipado es el número de operaciones que se haría por cliente, ¿no? Es decir, estaríamos hablando que anualizadas, esto es un punto, digamos, importante, anualizado, ¿vale? Estaríamos hablando que en el año 2022 habría cada cliente Interactive Brokers haría alrededor de 217 operaciones, en cambio en el año 2021 habría hecho alrededor de 343 operaciones. Pero claro, 217 operaciones, estamos hablando que casi por cliente y día hábil habría, digamos, una operación, ¿no? Es decir, que incluso podemos hacer el cálculo de cuánto puede ser lo que estaría facturándose por cliente y es una cantidad importante, ¿eh? Estaríamos hablando, hacemos la multiplicación de 2,96 por 217, estaríamos hablando de unos 600 dólares que podrían sacar por comisiones simplemente sin tener en cuenta el tema de, digamos, de intereses, que como hemos visto es una parte, digamos, importante dentro de del negocio de Interactive Brokers, ¿no? Luego, ¿qué es lo que, digamos, también pues me ha parecido interesante a la hora de ver, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que más me ha sorprendido Interactive Brokers, como antes os he dicho, ¿no? La pasta que ganan del diferencial, digamos, de tipos de interés y dónde viene ese dinero, ¿no? Entonces, aquí sobre todo tendríamos varias partes, ¿no? La parte segregada de dinero, y etcétera. Luego
el margen de los préstamos que tendríamos de los clientes, las acciones que estarían prestadas o que estarían en, digamos, en préstamo, y luego la cantidad, digamos, de dinero que se pagaría a los clientes por utilizar, digamos, ese dinero, ¿no? Alguna vez me quedaba con las dudas, ¿no? Es decir, realmente con el tema de préstamo de acciones, que es algo que hace Interactive Brokers, que podemos activar, prestar nuestras acciones y nos va a pagar algo de dinero, pues fijaros, desde el punto de vista del trimestre, pues ha ganado 114 millones de dólares, o sea que estamos hablando realmente digamos, de una pasta, ¿no? El tema de intereses, fijaros cómo, digamos, es el margen con el que trabajaría, con el 1,67%, ¿no? Y una de las cosas que también me ha parecido como, digamos, curiosa, ¿no? Es como habríamos tenido en el año 2021 que con la parte, digamos, de intereses, pues nos habíamos encontrado que habría perdido dinero, ¿no? Fijaros cómo con el tema de cash, activos segregados, habría perdido en el año 2021 un 0,04%, con los balances o los créditos de los clientes habría perdido un 0,04%. ¿Por qué este año está ganando dinero? Por una sencilla razón, y es que la Reserva Federal ha subido los tipos de interés de una manera potente, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos de interés y otros, digamos, bancos centrales están subiendo los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que puede pasarnos el próximo año o en los próximos trimestres? Que si la Reserva Federal sigue aumentando los tipos de interés y se dice y se sabe que lo van a ir subiendo, pues Interactive Brokers en esta parte, aunque no haya realmente grandes operaciones, realmente va a ganar un dinero bastante potente, ¿no? Entonces yo creo que es algo, pues, que me ha parecido y que me ha parecido realmente interesante, ¿no? ¿Caro o barato, ¿no? O sea, que esto es, yo creo, una de las preguntas que siempre habría que hacerlo, ¿no? Entonces, de Ticker, una plataforma, he cogido un poco cuál sería su media de PER, digamos, histórica, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estaríamos hablando que Interactive Brokers tendría una media, cotizaría habitualmente una media de 20 veces, habría tenido un alto de 38,95, un bajo de 5,63 y el último habría sido 15,49, ¿vale? Entonces, hoy, ¿qué podríamos decir? Pues que estaría un poquito por, digamos, debajo de la media, pero esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ¿no? O sea, muchas veces nos podemos encontrar que estaba muy alto, pero eso podía reflejar realmente que el mercado sobrevalorara a un broker como Interactive Brokers. Fijaros la oportunidad que pudo dar Interactive Brokers justo en la crisis del 2009, poder comprar Interactive Brokers a tan solo 5 veces de PER, ¿no? Realmente una cosa realmente pues bastante interesante, ¿no? ¿Qué más he sacado de Ticker? Un poquito sus facturaciones más o menos históricas, ¿vale? Y cómo realmente desde Ticker incluso ya nos diferenciaban lo que puede ser la parte de brokeraje y lo que podría ser el tema de intereses o net interest income, ¿no? Entonces, fijaros cómo ha ido pululando, ha tendido hacia arriba de una manera pues bastante clara, y por otro lado, pues cómo ha habido momentos en los que, como la Reserva Federal habría bajado tipos de interés, pues Interactive Broker va a sufrir pues mucho, por no, digamos, decir otra cosa. Sí que le pueden influir el tema de las comisiones de brokerage, como más o menos han podido ir subiendo, pero hay que tener en cuenta que el tema de intereses es su gran pata. Es decir, que como esto suba o baje mucho, pues nos podemos encontrar con unos beneficios o unas pérdidas más o menos importantes, ¿no? Pero bueno, me ha parecido curioso, ¿no? Como tienes una pata que parece que cuando la bolsa cae lo va a hacer mal, pero tienes otra pata que son los intereses, pues que te hace que los números sean realmente pues buenos, ¿no? Aquí, ¿qué os he traído también? ¿Cuáles son, digamos, el consenso desde el punto de vista de diferentes analistas? Actualmente hay muy pocos analistas que realmente la están siguiendo. Fijaros, estaríamos hablando de 6, 6 y 3, ¿bien? Olvidaros directamente ya del diciembre del 2022. ¿Por qué? Porque realmente estamos relativamente cerca y normalmente los analistas sobre todo se buscan cómo va a ser el beneficio a un año, ¿no? Es decir, que todo el punto desde el punto de vista de precios de beneficios, etcétera, se hace con el forward, ¿no? Se dice con el forward PER, ¿no? Entonces, de aquí nos saldría estas 14,75 veces, ¿no? Es decir, estamos ya a octubre del año 2022, entonces a la hora de valorar cuál es más o menos el precio que podríamos tener, digamos, en Interactive Brokers, hablaríamos de esas 14,75 veces, que no es, pues yo creo, ni mucho menos una barbaridad, ¿no?
Luego, un poquito lo que he visto como destacado dentro de los transcripts, ¿no? Y bueno, ¿qué son los transcripts, ¿no? Que alguno de vosotros de estas cuentas trimestrales puede preguntarse. Son sobre todo presentaciones que han podido hacer la dirección, sencillamente, y también una serie de preguntas y respuestas que hacen diferentes analistas. Entonces, de estos transcripts yo creo que son unas de las cosas más interesantes y es donde muchas veces se puede sacar información adicional que nos puede valer para conocer el valor o ver cómo está, digamos, el mercado, ¿no? Dentro digamos, de todo, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, me ha parecido muy destacado es que un cliente que sea de hedge fund, ¿vale? Da 67 veces más de comisiones, digamos, que un cliente individual. Es decir, que estamos hablando de un broker que sabe perfectamente dónde está la pasta. Es decir, que viene de esa cuenta de ese hedge fund, que es lo que, digamos, le interesa, pero bueno, tampoco tiene que destacar ese cliente individual dentro de demás, ¿no? Incluso, por ejemplo, las cuentas de trading, el multiplicador es alrededor de 10 veces, ¿no? Entonces ya empezamos a tener una serie de datos. Un cliente más o menos normal opera lo que opere, que no sería tanto, se podría hacer con los datos que hemos sacado anteriormente, cuánto podrían ser las operaciones por ese cliente más o menos individual. Un trader multiplicaría por 10 veces el tema de cuánto opera ese cliente individual y por 67 veces lo que operaría, digamos, ese hedge fund, ¿no? Entonces es algo que me ha parecido curioso, ¿no? Luego, otro de los datos que me ha parecido también interesante es que sería la sexta plataforma que sería primaria para servicio para los mayores de los fondos. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que es bastante normal es que los grandes fondos de inversión no utilicen tan solo una plataforma para encauzar todas sus órdenes, sino que utilicen varias plataformas. Es algo, digamos, normal. Actualmente sería la sexta, es decir, que estaríamos hablando de una de las potentes y que esperan que sea este año pueda ser la cuarta por detrás de monstruos como pueden ser Morgan Stanley, Goldman o JP Morgan. Es decir, que estamos hablando de un broker que nos tiene que dar esa confianza porque no solo es un broker que gane una pasta y gane dinero, sino que los grandes, digamos, fondos de inversión o incluso hedge funds estarían utilizando a Interactive Brokers como uno de sus brokers de, digamos, de referencia, ¿no? ¿Qué es con todo lo que buscan? Pues que realmente sea uno de los brokers de referencia para la mayor parte, digamos, de los clientes a la hora de hacerlo, ¿no? Otra de las cosas que me ha parecido curiosa es cómo la parte de bonos, ¿no? que se pueda utilizar la plataforma. Os he comentado que había comprado algún bono a nivel, digamos, personal, pero lo que me ha sorprendido es que realmente hay muy pocas operaciones al día. 1000 trades, digamos, para lo que mueve Interactive Brokers es muy pequeño, por mucho que hayan conseguido ahora aumentar hasta 3000 transacciones al día. Es decir, que Interactive Brokers no es un broker que se utiliza demasiado desde el punto de vista de bonos, pero que tiene toda la pinta de que pueda ir aumentando en los próximos trimestres a la medida que vayan dando o vayan aumentando, digamos, los tipos de interés. Es decir, que aquí yo creo que puede haber unas posibilidades de crecimiento, pues digamos, potentes, ¿no? Más cosas, lo que antes hemos hablado, ¿no? Que habían aumentado las cuentas hasta 2 millones, un 31% por el último año, crecimiento muy bestia de un 43% en Europa, 31% digamos en Asia, pero estaríamos hablando de mercados que el valor no sería tanto como puede ser del valor de mercado en Estados Unidos. Es decir, sí, está creciendo, pero no está creciendo tanto como si fuera crecimiento en Estados Unidos. Entonces, posiblemente nos estamos encontrando que en Estados Unidos ya llega un momento que, pues, que no tienen tanto crecimiento, ¿no? Luego nos indica cómo crecen desde el punto de vista de porcentajes y aquí lo veis, ¿no? 38% sería individuales, traders un 28%, introducción a brokers un 20%, un advisor financieros un 14% y hedge funds un 13%. Es decir, que los hedge funds siguen digamos, confiando en Interactive Brokers. Algo malo sería cuando solo consiguen los particulares, ¿no? Sino que también pues, los grandes pues, te acaban, digamos, entrando, ¿no? Más cosas que dicen que piensan que va a continuar el tema de inflación.
es decir, que ellos van a acabar ganando, digamos, más dinero gracias a que están aumentando los tipos de interés. Lo que antes os decía, que a veces pensamos que Interactive Broker es un broker, pero no, fijaros, la parte de intereses es una parte fundamental y donde realmente ganan un dinero y sobre todo donde se están focalizando, ¿no? Están focalizando en educar al inversor desde cursos, webinars, podcasts, etcétera, para que, digamos, a los clientes sea la plataforma que puedas elegir para invertir, ¿no? Y yo creo que es un dato que me parece correcto. Yo lo he visto, digamos, en mi caso, ¿no? Al final te das cuenta que Interactive Brokers te va a remunerar algo por los saldos, entonces dices, ostras, qué leches, ¿por qué lo voy a tener en el click trade de turno o en otro broker? Porque Interactive Brokers me va a dar algo de saldo y si van aumentando los tipos de interés, pues algo que me van a dar, ¿no? Entonces yo creo que esto es una jugada realmente buena. O sea, yo creo que me parece pues algo, digamos, importante, ¿no? Y luego una serie de datos pues que nos estarían dando, ¿no? Y nos están diciendo qué pasaría si aumentan los tipos de interés en Estados Unidos. Si aumentan en 1/4 de punto, si aumentan en medio punto, aumenta 75 puntos o aumenta en 100 puntos básicos. Y fijaros, 100 puntos básicos no sería en absoluto nada raro que nos encontráramos que aumentaran, digamos, los tipos de interés en Estados Unidos, que sobre todo es el gran mercado y donde podríamos tener por referencia. Y fijaros, simplemente con esto ganarían 220 millones de dólares más, ¿no? Realmente, digamos, una pasta, ¿no? Pero también hay que pensar algo de al revés, ¿no? ¿Qué pasa si en cierta manera los mercados caen? ¿Cómo influiría desde el punto de vista de los beneficios o los ingresos, digamos, de Interactive Broker, ¿no? Uno de los datos que me ha parecido interesantes que ha dado Thomas Peterffy, os repito, es el fundador de Interactive Brokers, es el alma mater, lleva desde el año 77 al frente de Interactive Brokers y lo que él diga yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y aquí hay un dato y es que espera que el mercado continúe bajando por un tiempo y que también espera que la apertura de nuevas cuentas se reduzca, ¿vale? Que yo creo que esto es una de las importantes a la hora de hacerlo, ¿no? Como, digamos, incluso piensan que en cierta manera pues va a cambiar, ¿no? Es decir, que no van a conseguir tantos clientes como habían conseguido, ¿no? Lo que, digamos, también un poquito hacía varias preguntas sobre el tema de los intereses, porque es la parte que realmente ha crecido, como esperan, ¿no? Sobre todo, Tomás pues habla, ¿no? Como con la diferencia de esos 50 puntos básicos que tienen de spread, digamos, consiguen varias cosas, consiguen ganar dinero, digamos, de los clientes. Y también otros los datos, ¿no? Cómo son muy cuidadosos en cómo invierten este tipo de liquidez por si los tipos de interés van hacia arriba y que también automáticamente pues aumentan el dinero que van a pagarnos a nosotros como clientes. Y aquí nos dice un ejemplo, por ejemplo, que no tendría sentido invertir en un bono a 2 años, porque si de repente habría un aumento de tipos de interés, pues podría haber pues unos realmente batacazos desde el punto de vista de sus ingresos. Es decir, que saben muy bien a lo que están jugando y que no juegan con el tema de decir, tengo el dinero, como sé que tengo de 2 millones de clientes cuentas, pues voy a jugar con este dinero, voy a jugar con el tema de plazos. Es decir, que no voy a trabajar como un banco de inversión o como hace realmente, pues, digamos, un banco, ¿no? Y luego otro de los últimos datos que podría darnos, cómo espera que Europa, el decrecimiento que se está produciendo en Europa, se está viendo realmente aparente, ¿no? No están viendo tan claro que en Estados Unidos se esté produciendo este decrecimiento, pero sí ven claro que se produce ese slowdown o decrecimiento tanto en Europa como, digamos, en Asia, ¿no? Entonces, digamos, una de las digamos, conclusiones que me parecen muy interesantes de Interactive Brokers es, primero, claramente que es un broker que está ganando dinero, que ha tenido unos resultados realmente buenos, que podemos estar tranquilos desde el punto de vista de, digamos, de resultados donde tenemos el dinero. Desde el punto de vista si merece la pena invertir o no, habría que darle una vuelta. Yo creo que sobre todo hay que relacionarlo a decir, ¿va a seguir aumentando desde el punto de vista de los tipos de interés? Porque siguen aumentando los tipos de interés, incluso vamos a un periodo de esta inflación,
pues Interactive Brokers puede ser uno realmente de los ganadores. El tema de que sea automático, ¿no? Es decir, que si suben los tipos de interés, automáticamente suben lo que pagan, y si bajan los tipos de interés, bajan lo que pagan, hace en cierta manera pues que realmente sean uno de los ganadores, ¿no? Realmente su margen tendría como dos partes, ¿no? Si os dais cuenta, hasta los primeros $10.000, 10.000 euros no pagan nada. ¿Qué estamos hablando? Que si los tipos de interés, por ejemplo, en Estados Unidos están al 3%, fijaros, si hay un cliente que tiene 7.000, 8.000 o 10.000 euros clavados, ¿vale? O $10.000, en este caso, pues fijaros que de ese cliente van a ganar $30. $30 por esos 2 millones de clientes son muchos clientes, ¿no? Entonces tendríamos una parte que no va a remunerar absolutamente nada. Sí van a empezar a remunerar a partir de $10.000, digamos, pero ahí no ganan tanto desde el punto de vista, digamos, de comisiones, ¿no? Pero bueno, yo creo que sería interesante para analizarlo o para otros informes, digamos, trimestrales o anuales, pues llevarlo, digamos, a cabo, ¿no? Y sí que era normal que, digamos, que bajaran todo el tema de comisiones, porque al final se está hosteando la bolsa y esto implica que va a haber menos operaciones, pero fijaros, tiene dos patas y una pata, digamos, compensa, digamos, a otra. De ahí que tengamos que Interactive Brokers en bolsa, pues no se ha dado tanto batacazo. Si yo hoy por hoy compraría Interactive Brokers, yo creo que hoy por hoy no compraría Interactive Brokers porque me da miedo el tema de Thomas Peterffy, ¿no? Estamos hablando de una persona que no es precisamente un niño, lleva toda la vida, está vendiendo acciones y siempre te queda la duda qué pasará si el día de mañana fallece, si hay algún protocolo que no lo he leído, habría que investigarlo a ver qué pasaría, y si de repente habría una cantidad de acciones que saldría al mercado bastante potentes, que no lo creo, pero bueno, estaría ahí, ¿no? Pero bueno, es una acción que puede ser tranquila, que puede darte una cierta rentabilidad, invierten en equity, es decir, que no reparten apenas dividendos, pero está ahí ese, digamos, capital, no sé, una acción interesante. Pero nada más, tu opinión, ¿qué opinas? 1. ¿Merece la pena invertir en Interactive Brokers? ¿Comprarías? ¿No comprarías? ¿Vas a comprar? ¿No vas a comprar? Espero tus comentarios. Y 2, ¿qué te parece Interactive Brokers como tu broker de referencia a la hora, digamos, de operar? En mi caso, me convence la plataforma, me convence cómo lo hacen y me convence también que vea una empresa que detrás está ganando dinero. Nada más, te espero en el siguiente vídeo. Un fuerte abrazo.